Buenos días, es un honor y un placer para mí presentar a la doctora María Fernanda Pita, que va a inaugurar con su ponencia esta jornada sobre Dana. Ella ha sido y será profesora en el sentido más amplio del término de esta universidad, y en mi caso y en el de muchas personas que hay aquí también podemos decir que maestra. Ella, ha sido experta en numerosos campos, fundamentalmente centrado en la última parte de su vida profesional, en el cambio climático, pero también en el estudio de los riesgos naturales y de la ordenación del territorio. Contamos con una persona con una gran capacidad de magisterio, lo va a demostrar seguramente en esta charla que nos va a dar, en esta ponencia, y a mí sí me gustaría destacar dos elementos que yo creo que son clave en la historia de María Fernanda. Primero es que ella fue en primera persona la impulsora de la Asociación Española de Climatología, que yo creo que fue un salto cualitativo y cuantitativo muy importante dentro de nuestra disciplina. Y en segundo lugar, por la temática de esta jornada, yo destacaría también la relación que ella tuvo con los servicios de protección civil de la Junta de Andalucía, su relación con Vicente Medrano, que fue jefe de servicio de Protección Civil de Andalucía, y a raíz del cual pues geógrafos, compañeros como Ismael Vallejo, yo mismo, fuimos técnicos de coordinación de riesgos naturales, de emergencias, tuvimos oportunidad de gestionar emergencias y también de hacer planificación de riesgos. Y todo eso fue un poco gracias a María Fernanda, que yo creo que va a abrir la jornada de manera muy conveniente. Gracias, Juanma. Vamos a ver. Bueno, pues buenos días a todos. Yo quiero empezar mi intervención, antes que nada, agradeciendo a los organizadores de la jornada el que la hayan montado, una idea excelente, y desde luego el que me hayan hecho el honor de empezarla con esta primera charla que voy un poquito a inaugurar el tema. Entonces, muchas gracias desde luego a todos ellos y gracias por la presentación. Yo en esta breve presentación voy a intentar extraer lo esencial, lo característico, podemos llamarle la trama significativa de los riesgos asociados al cambio climático. Ese es el objetivo de mi charla y para eso voy a seguir este esquema que tenemos aquí. Voy a empezar haciendo un brevísimo recordatorio de qué entendemos por riesgo. Después trataré de ver esas peculiaridades, especificidades del cambio climático como riesgo. A partir de ellas trataré de derivar a su vez también lo esencial de las medidas que podemos emprender frente a él. Y por último, pues haremos unas brevísimas también conclusiones, todo muy breve. Y antes que nada, desde luego, sí quiero avisar ya que esto va de malas noticias. Esto va de cosas malas que pasan. Por seguir esta cita de este psicólogo cognitivo, Steven Pinker, él alude a las noticias de prensa. Yo podría hacer la misma observación, pero en este caso para los mensajes que la ciencia emite en relación con el cambio climático. Aunque en este caso, desde luego, sí creo que hay que leerlos, sí creo que hay que atenderlos, porque nos va el futuro en ello, de manera que vamos a leerlos y atenderlos. Tiene también algunas buenas noticias el cambio climático. Yo me he puesto a buscarlas con mucho interés y algo he encontrado. Lo que pasa es que me las voy a reservar para el final, de manera que podamos terminar un poquito en alto, con un poquito de estímulo, con un poquito de optimismo. Pero de entrada vamos a ver entonces estas malas noticias, vamos a empezar a ver qué entendemos por riesgo. Yo voy a seguir esta definición ya clásica del Grupo de Investigación de Riesgos Naturales de los Estados Unidos, que define el riesgo como un fenómeno extremo, es decir, un fenómeno no habitual, y que además en la mayoría de los casos, muchos de ellos, viene asociado a una alta intensidad, grandes despliegues de materia y energía. Es también un fenómeno perjudicial, condición sine qua non para el riesgo. Si no hubiera perjuicios, no hay riesgo, hay mero fenómeno natural. Y esos perjuicios se derivan de esa alta intensidad, pero no siempre. A veces simplemente por la rareza del fenómeno, por ser poco habitual, ya genera impactos a veces muy graves, porque las sociedades tienden a adaptar su vida, su economía a las condiciones habituales del lugar, de manera que en cuanto éstas se modifican puede haber perjuicios, aunque el fenómeno en sí no tenga una intensidad especial, ¿no? Y luego, por último, es un fenómeno azaroso. Es decir, no sabemos cuándo se va a producir exactamente. Eso ha llevado, entre otras cosas, a hacer una distinción entre los términos de riesgo y desastre. El riesgo sería como la amenaza en potencia, es decir, la posibilidad de que un territorio sea afectado por algún fenómeno extremo, mientras que el desastre sería ya la materialización de esa amenaza.
el efecto perturbador que genera. En ese sentido, sin duda, la Dana ha sido un desastre terrible, pero que se ha producido además en una zona que tiene un fuerte riesgo de inundación de danas. Bueno, por la propia definición del riesgo ya se puede deducir que hay dos componentes básicas en él, la componente natural y la componente antrópica, humana. La componente natural alude a la severidad, a la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno extremo, es lo que conocemos como peligrosidad. Pero los daños están determinados por ella, pero sobre todo por esta componente humana, compuesta a su vez de la exposición, es decir, el número de personas, de bienes de todo tipo que hay en la zona, y la vulnerabilidad, es decir, la sensibilidad que todos esos componentes tienen al efecto, al fenómeno extremo. Entonces, de la unión de todo ello, de lo natural, de lo humano, surge el riesgo económico, social, ecológico, etc. En este caso también, por poner el ejemplo de la Dana que nos trae aquí, sin duda hubo una peligrosidad excepcional, hubo unas lluvias extraordinarias, pero desde luego los daños que la Dana ha generado no podrían entenderse sin partir de esa ocupación altísima de la llanura de inundación, generando una exposición muy fuerte y una vulnerabilidad también muy alta. Hay que trabajar mucho por aquí para intentar solucionar estos problemas. Bueno, pues con este punto de partida vamos a ver ya que tiene los riesgos asociados al cambio climático como peculiaridad, como esencia. Yo he destacado 5 aspectos, voy a empezar por el primero. Entiendo que el cambio climático es un riesgo en sí mismo simplemente por ese efecto de cambio que genera y que perturba las condiciones atmosféricas habituales. Permitidme solo recordar que este cambio climático se deriva de la presencia de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera que dejan pasar toda la radiación solar a través de ella, pero sin embargo no dejan salir la radiación terrestre. Se acumula aquí mucha radiación, se genera un calentamiento y por eso en los inicios de este tema, de estudio de este tema, se hablaba normalmente de calentamiento global. Bueno, ese es el origen del problema, un problema que es muy importante porque efectivamente los gases de efecto invernadero no paran de aumentar, sobre todo en los últimos años. Aquí tenemos la evolución de los 3 principales gases de efecto invernadero desde hace 10.000 años hasta la actualidad y destaca sobre todo efectivamente este aumento brutal a raíz de la revolución industrial, cuando se acelera la quema de combustibles fósiles y se acaba formando esta figura en forma de palo de golf, con este aumento que no solo es ya importante por la dimensión del aumento, sino por la brusquedad, la rapidez que no se produce en los momentos anteriores. Pero es que además esos gases efectivamente generan y están generando ya un aumento de la temperatura respecto a la temperatura preindustrial. Aquí están las anomalías de temperatura respecto a este periodo preindustrial, 1850-1900. Como veis, en este periodo las anomalías fluctúan aleatoriamente en torno al valor cero, el sistema está en equilibrio, no se acumula calor ni se pierde, las temperaturas por término medio permanecen constantes. A partir de comienzo de siglo empieza la subida, hasta el momento actual en que ya por primera vez en este año 2024 hemos superado la anomalía 1,5 grados respecto a la época preindustrial. Es sin duda el año más cálido que se ha registrado desde 1850 hasta la actualidad. Pero además veis, el proceso de calentamiento es igualmente brusco, como en el caso anterior. Aquí tenemos la evolución de las temperaturas desde el año 1000 hasta la actualidad y vemos sobre todo este repunte de la temperatura, de esa rapidez que dificulta el proceso de adaptación de los ecosistemas y que sin duda va a dificultar nuestro proceso de adaptación. Por tanto, veis, efectivamente ya se están cambiando las cosas, ya se está produciendo un cambio y ya se generan impactos y ya la sociedad sufre esos impactos. Pero el segundo rasgo que entiendo y me parece más importante es que el cambio climático es además un riesgo global, un riesgo que afecta a todo el planeta a la vez. No sucede eso con los restantes riesgos y a todas las envolturas planetarias, a todas las magnitudes climáticas. Y eso es así por la naturaleza sistémica del clima. El clima efectivamente depende del funcionamiento de este gigantesco sistema climático que engloba la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la litosfera, la criosfera.
Un sistema abierto a la energía solar que alimenta el sistema. Esta energía penetra en el sistema, va circulando mediante relaciones muy complejas a través de todos estos componentes, a través de todas estas latitudes. Y eso es lo que determina, por supuesto, en caso de equilibrio, después de todos esos circuitos, esa energía es devuelta al exterior en la misma cantidad en que entró, el sistema está equilibrado. Pero como consecuencia de esas interrelaciones, eso hace que no estemos ante un mero calentamiento. Todas las magnitudes climáticas se ven afectadas, todas las latitudes se ven afectadas. Por eso, a partir de ese momento empieza a hablarse ya no de calentamiento global solo, sino de cambio climático. Siento no poder poner algunas imágenes que muestren estas variaciones latitudinales, pero es que no tenemos tiempo, tenemos que imaginarlo. Bueno, la tercera peculiaridad de este riesgo, y es muy importante también, es que es un riesgo a futuro, es un riesgo variable, es un riesgo dinámico, no es un riesgo estable, es un riesgo en construcción. Y ya vemos que las tendencias ya nos decían efectivamente que esto iba evolucionando en alguna dirección. Vamos a explorar muy brevemente el futuro, en este caso a través de las emisiones futuras de gases de efecto invernadero desde la actualidad hasta el año 2100. Estos son los escenarios del último IPCC, se denominan SSP. Hay 5 trayectorias, 5 tipos o grupos de escenarios fundamentales que tenemos aquí dibujados, y yo de ellos quiero sobre todo destacar la presencia de estos 2 más azulitos. Son escenarios de emisiones muy bajas y bajas asociados a fuertes políticas ambientalistas y que consiguen, como veis, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, llegar incluso a conseguir 0 emisiones netas a mediados finales de siglo y llegar al final de siglo con emisiones netas negativas. Los demás no lo consiguen, ¿veis? Los demás suben las emisiones hasta unos niveles absolutamente intolerables. Pero creo que, veis, esto es un poquito estimulante. La moraleja de esta diapositiva es que si trabajamos fuerte, si seguimos estas sendas, podemos contener las emisiones de buena manera. Lo que pasa es que luego, cuando vemos los escenarios de temperatura, estos son los escenarios de temperatura, ya no es tan favorable el panorama, porque si os fijáis aquí en estos escenarios, las temperaturas siempre suben o, en el mejor de los casos, se quedan como estaban hasta ahora. He marcado aquí la anomalía de 1,5 grados, más o menos donde estamos llegando ahora, y en el mejor de los escenarios, veis, nos quedamos por aquí. Eso es así porque, claro, las temperaturas no dependen de las emisiones actuales, dependen de las emisiones acumuladas desde la revolución industrial, y los gases de efecto invernadero tienen una larga vida en la atmósfera, duran cientos de años. Lo que emitimos ahora seguirá durante cientos de años. Lo que tenemos ahora es el acumulado de la revolución industrial hasta aquí. Esa es una de las inercias del sistema, hay muchas y hay que tener mucho cuidado con ella. En cualquier caso, con que siguiéramos esta senda del virgencita que me quede como estoy, ya no estaría tan mal, ya puede ser un poquito estimulante. Deberíamos seguirla. De todas maneras, de esta diapositiva quiero destacar no solo eso, sino quiero destacar que este es también un riesgo que introduce un alto nivel de incertidumbre. Si os fijáis, en cada momento que pasemos de futuro se nos abrirá un abanico de posibilidades grande y no sabremos hacia dónde va a evolucionar. Entre otras cosas, dependerá de lo que nosotros hagamos. Pero introduce una gran incertidumbre el ver a dónde. Tendremos que ser un poquito proactivos, ir a futuro, adelantarnos a este escenario de incertidumbre. Cuarta característica. Grave también, vaya si veáis esto de malas noticias, por Dios bendito. Bueno, es que el cambio climático es un riesgo que exacerba los fenómenos extremos, intensifica la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos. Aquí tenemos esto que en el IPCC último se denominan como motivos de preocupación, estos 5 grandes motivos de preocupación que hay en el cambio climático en relación con los escenarios de temperatura que acabamos de ver, ¿veis? Y aquí tengo, digamos, la evolución de cada una de estas preocupaciones asociada a un riesgo indetectable, en blanco, moderado, amarillo, alto o muy alto. Yo he marcado en esta figura
el incremento de 1,5 y también el incremento de 2. Y he remarcado con esta flecha el motivo de preocupación 2, fenómenos climáticos extremos, porque veis que aumentarán los fenómenos climáticos extremos. Y quiero de aquí destacar solo muy poquitas cosas, es que no tenemos tiempo para más. Pero la primera, ya estamos en riesgo, ya estamos en coloradito, ya estamos de amarillo a coloradito, ya estamos en riesgo. Y la rana es un hecho que nos lo muestra claramente, es una manifestación de que ya están aumentando los riesgos. Pero quiero destacar sobre todo este 2 grados. Si os fijáis, por encima de 2 grados de aumento todo es negrura, todo es riesgo alto, muy alto, especialmente aquí, pero en todos los demás también. Tenemos esta ventana de oportunidad para trabajar, solo esta pequeña ventanita de 1,5 a 2, pero si no, vamos a tener que luchar con esto. Por eso, en un momento dado ya también empieza a hablar no ya solo de cambio climático, sino de cambio en el clima con mayúsculas, cambio en el funcionamiento del clima. El clima está cambiando, nosotros también deberíamos. Esa es una cita bonita que se me ha olvidado poner en el PowerPoint, pero la digo ahora. Bien, por último 5, ya no voy a decir más. Es que estamos ante un riesgo existencial por su amenaza al equilibrio del sistema climático. Y esta expresión de riesgo existencial no es una cosa que se me ha ocurrido a mí un día que me levanté demasiado dramática. Digo, hacía riesgo existencial. No, esta es una terminología ya acuñada a comienzos del siglo XXI y hoy muy asumida, y que define riesgos existenciales como aquellos que tienen una dimensión espacial muy grande, global, que además tienen unos impactos máximos, próximos a letales, irreversibles, y que además tienen una extensión en el tiempo que los hace transgeneracionales. Si recurriéramos a las 3 L, sería un riesgo global, letal, transgeneracional. Esa es la importancia. Y todo porque efectivamente existe una fuerte amenaza al equilibrio del sistema. Voy a retomar la figura anterior, ¿veis? Y aquí tenemos en este caso la misma, pero yo ahora voy a destacar este motivo de preocupación 5, ¿veis? Que se llama eventos singulares de gran escala. Y que en este caso alude a fenómenos que tienen la capacidad de generar unas dinámicas aceleradas de cambio que hacen que sea imposible ya dar marcha atrás y desequilibren todo el sistema. Estos son algunos de esos fenómenos que pueden generar estas dinámicas de cambio brutal. Y veis aquí, también estamos ya en zona de riesgo y, por supuesto, por encima de 2 grados estaríamos en una zona de riesgo altísimo. Por tanto, esta es la importancia de este tema. No ya que la temperatura aumente 1 grado, 2, 3, no es ya que cambien otras magnitudes climáticas, es que hay una verdadera amenaza al equilibrio del sistema climático que nos llevaría a un terreno de incertidumbre muy peligroso, muy arriesgado para la humanidad. Y ahora sí creo que viene aquí la bomba de esta presentación. Esta es la mala noticia del tema del día. Es que en realidad no es que haya una amenaza para la ruptura del equilibrio, es que el equilibrio ya está roto, es que el sistema ya está desequilibrado. Se sabe que el sistema está ya acumulando calor desde 1971 y además con unas tasas de acumulación progresivamente crecientes. En el periodo 71-2020 la tasa de acumulación era de 0,48 vatios por metro cuadrado. En el periodo más actual, 2006-2020, es de 0,76 vatios por metro cuadrado. El sistema ya acumula calor. Un calor que masivamente se está situando en el océano. El 89% de ese calor se almacena ahí. Y eso va a tener grandes repercusiones. No lo voy a destacar mucho porque estoy segura que se hablará de la importancia del calor en el océano, pero el océano con mucha inercia también irá devolviendo, a veces de manera dramática, ese calor acumulado a la atmósfera. Por tanto, ese es realmente lo grave del problema y por eso hablamos ya de crisis, riesgo existencial. Y ya sí creo que entonces estamos en conclusión, en condiciones de un poquito de saber a qué tipo de riesgo nos estamos enfrentando, ¿verdad?
Hemos pasado, veis, de una fase de mera preocupación por un calentamiento global a una fase de preocupación por amenaza a todo el sistema, a riesgo existencial. Estamos en un riesgo que tiene impactos muy graves y una probabilidad de ocurrencia muy alta. Eso es difícilmente asumible por las sociedades. Las sociedades se pueden adaptar a impactos muy graves siempre que la probabilidad de ocurrencia sea muy baja. En San Francisco está todo el mundo allí viviendo, confiando en que ese Big One, ese terremoto grande, nunca suceda o no les toque, no me va a tocar a mí. Vale. O pueden asumir fenómenos de probabilidad de frecuencia muy alta, pero que tengan impactos muy suaves. Se paga el tributo y ya está. Pero aquí tenemos ese binomio junto. Eso es muy peligroso y además no tenemos planeta B para irnos. Las sociedades en esas condiciones se van a otro territorio. Nosotros no tenemos planeta B. Pongo especialmente este triángulo de peligrosidad de la planeta B para que asumamos de verdad la importancia que tiene esta frase, que ya se está convirtiendo como en un eslogan de camiseta. No hay planeta B, no hay plan B, busco un plan B. No, no hay planeta B, es que no hay planeta B, por si quedaba alguna duda. Eso es lo que hace que tengamos esta emergencia climática tan brutal, ante la cual, desde luego, creo que deberíamos tomar alguna medida, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué medidas podríamos emprender frente a ello. Primero quiero empezar diciendo que ante el cambio climático solo hay tres posibilidades de actuación. La mitigación sería la lucha contra el cambio climático, el control de las emisiones. La adaptación, que ya no es la lucha, es simplemente sé que viene el cambio climático y tengo que tomar medidas para evitar sus impactos negativos. O también cabe la posibilidad de no hacer nada y simplemente asumir las pérdidas y daños que se generen. Las tres cosas tendrán costes altos, pero desde luego los costes mayores están en la inacción y desde luego, sobre todo, los costes más dolorosos. Así que vamos a ver un poquito solo la mitigación y la adaptación. ¿Qué hay que hacer en mitigación? Pues esto tan simple de esta figura. ¿Veis? Lo que hay que hacer es bajar desde ya inmediatamente las emisiones hasta llegar al cero emisiones netas en 2050, si queremos alcanzar un máximo de aumento de temperatura de 1,5 o, en el caso de no poder irnos a 2, al menos 2075. Bajar las emisiones ya. ¿Las estamos bajando? Pues no, casualmente no. Estas son las emisiones desde 1850, en este caso hasta el 2022. Aumento creciente, solo interrumpido por esta muesca del COVID, que baja las emisiones este poquitito, pero tras el cual ya nos hemos recuperado ampliamente y ya estamos más arriba. ¿Qué quiere eso decir? Que, sinceramente, creo que a corto plazo debemos esperar poco de la mitigación. Máxime ahora con Donald Trump animando a perforar. Pues hala, a perforar. Bien, vamos a hablar de la adaptación, que es lo que nos queda. Habrá que hacer adaptación, ya sabemos, proceso de ajuste al clima, intentar evitar los daños. Es muy eficaz una adaptación bien empleada, es muy eficaz. Lo que es verdad que tiene sus límites. Y cuando ya no hay disponibilidad, no hay accesibilidad a estas medidas que me eviten el riesgo grande. Y hay que decir que efectivamente a mayor magnitud del cambio climático, mayor probabilidad de sobrepasar los límites de adaptación. De hecho, la Dana es un buen ejemplo de sobrepasar los límites de adaptación. Se han sobrepasado por completo y ahora tendremos que estar años pagando las pérdidas, daño, de dolor que tiene. Y luego la adaptación también tiene un problema de riesgo de maladaptación. Es muy importante hacer bien la adaptación porque pueden tomarse medidas que acaben a lo mejor beneficiando algo en el corto plazo, muy corto, pero generando luego unos impactos mayores en el futuro, unas sociedades más vulnerables. Hay muchos ejemplos de maladaptaciones, yo solo cito aquí un poquito estos dos que tienen más contacto con las inundaciones, los diques marítimos de protección frente a los temporales, la erosión costera o las defensas muy duras contra las inundaciones, que en ambos casos consiguen a corto plazo algunos resultados, pero a veces a costa de desplazar los impactos a otros lugares o en el largo plazo, o en fin, no entro más en detalle porque seguramente también se hablará de esto en el momento. Pero en fin, procurando evitar estos problemas, podemos tomar algunas medidas contra, en este caso, las inundaciones, que son las que he destacado,
utilizando esta clasificación muy utilizada ya de las medidas, que las clasifica en 3 tipos: las medidas de afrontamiento, coping, las incrementales, las transformacionales. Las de afrontamiento son medidas reactivas, simplemente llega una inundación, la casa se inunda, pues yo hago frente a eso, me evacuo con ayuda más o menos grande y ya está. Una medida reactiva como otra cualquiera. Las medidas incrementales son las medidas que parten de lo que ya existe y lo que intentan es mejorarlo, reforzarlo, etc. ¿Veis? En nuestro caso sería construir o reforzar diques, bombear agua, compuertas en los edificios, etc. En este caso, veis, yo tengo aquí el caudal habitual del río, aquí el caudal de la inundación con periodo de retorno de 50 años y aquí la inundación de periodo de retorno 100 años. ¿Veis? Aquí en este caso se ha construido un dique que verdaderamente protege de la inundación del periodo de retorno de 50 años, pero cuando llega la de 100 años, de nuevo me inundo, de nuevo tengo que evacuar, etc. Y luego, por último, están estas medidas transformacionales, que estas lo que cambian es toda la aproximación al tema. Son medidas proactivas, hechas para el largo plazo, para entornos de incertidumbre, inseguros, y que hacen cambios sistémicos, cambios estructurales. Por ejemplo, podrían ser construir infraestructuras que puedan ser inundadas sin peligro, construir casas con pilares, casas palafito, ¿veis? Aquí han construido 2. En este sentido hay que decir que IKEA en Valencia estaba construido sobre pilares. Eso ha permitido que sobreviviera bastante bien al evento, incluso dio refugio a unas 700 personas. De manera que los suecos no eran tontos, sabían dónde estaban y lo hicieron muy bien, se adelantaron. Todavía mejor, veis, sería abandonar las zonas inundables, venirse aquí más lejos, como hacen estas casitas, para dejar así, crear espacio para el agua. El agua tiene que ir por algún lado, cosa que también se consigue muy bien si se reducen los suelos sellados, porque se permite el drenaje y la crecida mengua. Bueno, pues se asume que de cara al cambio climático, estas son las medidas que deberían ser predominantes. Las de afrontamiento no sirven para nada. Las incrementales pueden servir para incrementos térmicos moderados. Las transformacionales pueden sernos muy útiles hasta para ese momento. Estas son las medidas que deberíamos tomar. Sin embargo, yo tengo la impresión de que básicamente hoy todavía se siguen tomando medidas a corto plazo. Entra el agobio, vamos al corto plazo, más incrementales. Y sobre todo hay mucho afán en planificación, pero mucho menos en implementación y en seguimiento de esa implementación. Hay muchos planes de adaptación hechos, Estrategia Europea de Adaptación, Plan Nacional de Adaptación, Plan de Valencia de Adaptación, Plan de Sevilla de Adaptación, pero habría que ver si se ajustan a estos principios del nuevo escenario, si se implementan las medidas y si se hace un seguimiento de su eficacia. Yo os animo aquí a todos los estudiantes que estáis, bueno, a todos no, a algunos, a hacer algún trabajo fin de grado sobre estos temas, hacer, qué buen trabajo fin de grado, analizar alguna o varias de estos planes de adaptación y ver cómo se están adecuando a esta nueva situación. Animo también a vuestros profesores a que os animen a hacerlo. Bien. Pues ya entonces sí, vamos a ir a estas conclusiones muy breves, porque en realidad no son conclusiones, son solo ver ese aspecto positivo que os dije que había, que es difícil encontrarlo, pero que está. ¿Qué tiene? Eso es lo que voy a hacer, por eso digo conclusiones esperanzadoras. Esperanzadoras. ¿Qué hay de bueno en todo esto? ¿Hay algo de bueno? Pues sí. Primero, que es un riesgo antrópico, no es un riesgo natural, lo hemos construido nosotros. Podemos revertirlo simplemente cambiando nuestras actitudes y sabemos muy bien lo que hay que hacer. Solo hay que vencer la inercia social, que a veces creo que es peor que la natural, para hacerlo. Todas las medidas que hay que tomar para hacerle frente son medidas sin lado malo, son medidas, como llaman los ingleses, de no regrets, son medidas buenas para los objetivos del desarrollo sostenible, para la salud de los ecosistemas, para la salud humana. Son medidas que contribuyen a hacer un mundo mejor, cuestan esfuerzo, pero vale la pena. Tercero, el aspecto positivo es que estamos tocando fondo, ya hemos tocado fondo y se sabe, las sociedades en general solo reaccionan cuando ya tocan fondo. Cuando llegó el COVID tuvimos que esperar a que hubiera montones de muertos por contagio para nosotros ponernos realmente a trabajar y entonces no reaccionamos mal, resolvimos bastante bien. Pues yo creo que ahora la DANA es
con toda su dureza, nos está poniendo delante de nuestra cara las verdades del terreno, el problema gordo que tenemos, que es, por un lado, que el cambio climático está aquí bien en serio, por otro, que la sociedad no está preparada para hacerlo. Entonces, la DANA va a ocupar ese papel, espero, del COVID. Debemos estar muy pendientes de la gestión de esa DANA, porque de eso depende no ya ese desastre concreto. La DANA es el laboratorio donde vamos a entrenar la gestión del futuro que nos espera. Entonces yo quiero terminar deseando mucho éxito a la gestión en la DANA de Valencia. Miro aquí a nuestras amigas valencianas, pero sobre todo porque además eso será el éxito de todos nosotros en la lucha contra este fenómeno tan terrible. Así que nada más por mi parte, muchas gracias.